hay poca educación a nivel de nutrición. Mucha gente que no sabe qué es lo verdaderamente sano y qué le va a ayudar a su salud y qué no. Y luego está el tema de quién tiene acceso a qué, porque no todas las personas tienen el mismo poder adquisitivo y pueden acceder a la misma calidad de alimentos que otras. La gente sigue yendo a comerse una hamburguesa al restaurante porque no les da para más, pero en 3 semanas comen pan con jamón, dulce. Porque para jamón salado ya no les da, ¿sabes lo que le quiero decir? Más de la mitad de los empleados españoles asegura que no tiene tiempo suficiente para cocinar de forma saludable y que la presión en el trabajo hace que aumente el consumo de comida rápida. En nuestro último episodio estuvimos hablando sobre los centros de protección oficial y nuestro último invitado te dejó el recado de saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre estos centros? A ver, se trata de un tema del que desconozco bastante, pero creo que son instituciones en las que tenemos que aumentar bastante la financiación que reciben y también el componente humano para asegurar que hay un acompañamiento de estos menores adecuado. No todos los días tenemos el privilegio y el honor, por hacerte un poco la pelota, de tener a un estudiante de medicina pudiendo responder a nuestras dudas. Primero me gustaría que intentemos hacer una especie de diagnóstico o radiografía de lo que es el distrito a nivel de salud pública. Yo debo decir que ya he hecho un poco los deberes de casa y tengo algunos datos y algunas cosas que voy a ir soltando, pero te lanzo la primera pregunta. ¿Tú crees que estamos bien? O sea, ¿estamos sanos? Creo que estamos bastante mejor que en las últimas décadas, pero nos queda mucho y mucho que mejorar. O sea, a nivel de distrito hemos mejorado espacios verdes, tenemos zonas más peatonales y caminables que están facilitando que la población pues tenga una forma más accesible de tener actividad física, de moverse, sobre todo a nivel niños muy pequeños, personas muy mayores, que al final no van a ir a un gimnasio como vamos a ir nosotros. Pero nos queda mucho que mejorar. Financiar más zonas públicas, gimnasios públicos, zonas de ejercicio al aire libre, como son los parques de calistenia, que es verdad que se han instaurado en los últimos años muchos, pero hay que ampliarlos aún muchísimo. Fíjate que escuchándote me da la sensación, primero, asumimos que vamos al gimnasio y segundo, que veo que te centras mucho en todo el apartado de salud física, ¿no? Sí, De movilidad, de mantenernos activos, de estar al aire libre. A mí me llama la atención sobre todo porque yo soy de los que se para todavía a leer las paradas de autobuses y me salen los alarmas, ¿no? De vez en cuando que pone, no sé, yo qué sé, 27 de junio en Madrid, no practique deporte al aire libre. a ver, al final Madrid es una gran ciudad, tenemos muchos vehículos, mucho coche, mucho bus, y al final eso impacta la calidad del aire y que nos falta aún pues tener muchísimos más espacios verdes para un poco contrarrestar. Ya en el podcast lo hemos dicho un montón de veces, cómo se relaciona todo el tema de el aire en el distrito de Villaverde, que no es probablemente el mismo que el aire que podamos tener en otros distritos de Madrid, que son quizá más de montaña, o que incluso una cosa tan sencilla con cómo te pega el viento, ¿no? Nunca mejor dicho, cómo te pegan las corrientes de aire y cómo hace que se vaya acumulando esta capa gris que tenemos en Madrid. Recogiendo un poco el hilo, me quiero volver al tema de la salud pública y sobre todo en la parte de los jóvenes. Y quizá incluso preguntarte cuáles son los retos que tú crees que tenemos ahora mismo como juventud dentro de todo lo que viene siendo la salud. Antes de hablar de nivel de juventud, creo que tenemos que centrarnos en cuáles son los pilares de la salud, o sea, de prevención más que otra cosa, que sería a nivel sueño, nivel actividad física, que era lo que te comentaba, y a nivel nutrición. Entonces, a nivel jóvenes, lo primero que tenemos es sueño. Todos sabemos que la gente joven, el tema de dormir, lo llevamos un poco mal. Es muy complicado teniendo TikTok hasta las 12 de la mañana, dormirse a las 12. Claro. Si es que ahí radica el primer problema. O sea, para poder dormir bien y tener un sueño de calidad, tampoco tienes que dormir 10 horas, que tampoco nos lo podemos permitir entre estudios, trabajo, etc. Entonces, lo que se recomienda es tener un horario de sueño estable, que te levantes y te acuestes a la misma hora siempre. Y el tema de las pantallas, que es lo que me dices tú de TikTok, si estás justo las últimas 2 horas antes de irte a dormir viendo una pantalla, al final se afecta la calidad del sueño. O sea, tú a nivel de cerebro tienes una serie de mecanismos que detectan esa luz azul que tienen nuestras pantallas y le dicen al cuerpo, oye, es de día, aún nos queda día, pues no vamos a irnos a dormir. Entonces tú cierras luego tu pantallita y te vas a dormir y no te duermes. O duermes mal, te despiertas, etc. Y luego, aparte del sueño, tenemos la alimentación, que eso ya es otra caja de Pandora que hay que abrir porque hay poca educación a nivel de nutrición. Mucha gente que no sabe qué es lo verdaderamente sano y qué le va a ayudar a su salud y qué no. Y luego está el tema de quién tiene acceso a qué,
porque no todas las personas tienen el mismo poder adquisitivo y pueden acceder a la misma calidad de alimento que otras. Vamos a detenernos aquí un segundo porque sí es verdad que sobre todo yo como sociólogo me gustaría como ampliar un poco en esto. Porque claro, vivimos en una ciudad muy grande que tiene una cadena de suministros a nivel alimentario muy complicada. Entonces, claro, eh, vamos a poner como 5 tramos, ¿te parece? Perfecto. Tenemos un primer tramo, la gente que quizá recibe ayuda alimentaria a través de bancos de alimentos o recursos de ese tipo, ¿no? Luego tenemos a la gente que no recibe este tipo de ayudas por desconocimiento o porque no entra en el baremo, pero que tienen un nivel de consumo alimentario, digamos, pobre en variedad. Digamos, pocas proteínas, quizá muchos carbohidratos, pero que no son comidas, digamos, que terminen redundando en una salud alimentaria fuerte. Y luego, digamos, que tenemos los otros 3 tramos, que son, bueno, excesos a nivel de carbohidratos, exceso a nivel de proteínas o deficiencias. Si tú tuvieras que ubicarlos por distritos, no quiero que nos pongamos a decir nombres o algo así, pero sí que si tuviéramos que hacer un mapa alimentario de la ciudad, em, estaría muy descompensado. Creo que en general es homogéneo, pero es verdad que hay ciertos puntos de la ciudad en las que sí vamos a ver ese exceso de ciertos grupos alimentarios y hay otros puntos muy específicos en los que sí tenemos un déficit, pero a nivel de la ciudad sí hay una homogeneidad general. Todos nos alimentamos igual de mal. Y todos inventamos igual de mal. ¿Sí? Sí. ¿Qué es una dieta saludable? ¿Qué es un plato de comida? Vamos a lo básico, ¿no? Que es un plato de comida que te digas saludable. Tendría que estar formado pues por verdura. Vamos a hablar un plato de almuerzo, que es lo más lo que más visualizamos, un plato de comida. Tiene que estar formado por al menos 2, 3 verduras que tengan primordialmente distintos colores, que eso es para nivel de nutriente y para que sea más visual para la población. Y en tu plato ya tienes un par de verduras de distintos colores que ocupen la mitad de tu plato. Luego, otro cuarto que sea por proteína, que aquí ya a gusto del consumidor puede ser para vegetarianos, huevos, queso, etc. O las mejores opciones, proteína vegetal, garbanzos, legumbres en general, o proteína magra, pollo, pavo, etc. Y luego el cuarto que te queda del plato, lo ideal sería pues carbohidratos, pero que sean carbohidratos que tu cuerpo procese pues como con un índice de fibra más alto, pastas integrales o garbanzos si no los has puesto ya en el grupo de proteínas, que también son ricos en carbohidratos. La idea es que el plato esté equilibrado, que te aporte suficiente nutriente y que también te mantenga saciado, porque un problema que tenemos a nivel de nutrición es que comemos cosas que nos sacian muy rápido en el momento, no nos aportan nutrición y a la media hora, a la hora, tenemos ya muchísima hambre, entonces recurrimos otra vez a lo mismo. Me preocupa mucho que en tu lista de alimentos no has puesto ningún refresco. Pero, no, es verdad. Me parece que yo últimamente estoy muy preocupado por todo el tema de los picos glucémicos. Me da la sensación de que comemos en general demasiado azúcar. Todo está muy dulce, todo sabe dulce. Eh, ¿Es mala el azúcar para el cuerpo? Si no estoy mal, la Organización Internacional de la Salud cifra en unos 25 gramos diarios de azúcar. Pero antes me gustaría tratar el tema que te he dicho de los índices glucémicos, porque hay mucha preocupación a nivel de la población, porque pasamos a extremos, pasamos de comer muy mal a intentar comer muy bien y obsesionarnos con índice glucémico, exactamente me estoy comiendo. Índice glucémico solo se tiene que preocupar un diabético. Si uno no tiene diabetes, obsesionarnos con estas cosas no sirven de nada. Pero el tema azúcar, que me mencionas de la OMS, ahí sí. ¿Por qué? Porque si tú a lo largo del día comes una dieta variada, de lo que hablábamos, verdura, alimentos íntegros, proteína, etcétera, no vas a llegar a esos 25-30 gramos de azúcar, o sí, con fruta, pero al final se procesa distinto. Te digo una cosa, tú te comes un yogur especial, ¿no? De estos con chocolate y tal, y ya Claro, así. pero ahí era el punto que hay que llegar. Ya empezamos con los ultraprocesados, no son alimentos de interés. Y ya empiezas a mezclar lo que tenga más de 2 3 ingredientes. Hay muchas veces que vas a ver azúcar en los ingredientes y vas sumando, porque no es lo mismo el azúcar que va a tener una fruta que el azúcar que va a tener ese ultraprocesado. El cuerpo no lo va a digerir igual, ni lo procesa igual, ni nos sirve de la misma manera. Pero al final nuestro cuerpo funciona con azúcar. El cerebro necesita glucosa, que es azúcar, para funcionar, y la mayoría de órganos también. Entonces es un balance en dónde sacamos ese azúcar, de dónde nos viene. Esto me recuerda que hubo una iniciativa europea hace unos años que estuvo muy presente en los colegios del distrito, en el que se le daba a los chavales en el recreo un brick de leche
y una manzana, ¿no? Estoy intentando sobre todo combatir que mucha gente iba a clases sin desayunar. Esto a nivel europeo, ¿no? Pero en el distrito pegó de una forma distinta, porque es verdad que es una problemática que vemos mucho. Hay un montón de chavales que bien por falta de recursos o incluso por falta de conciencia de los padres, de los menores, van a clases sin desayunar. Esto, ¿cómo lo podemos leer? Es más un error a nivel de formación, de instrucción de la ciudadanía en general. O sea, creo que es un problema a nivel de organizaciones, vamos a hablar de gobiernos y a nivel comunitario, de que la población pues no tiene la información de qué me tengo que llevar a clase, por ejemplo, para los niños para comer, o si me tengo que llevar algo. O sea, mi hijo necesita realmente algo para pasar toda la mañana de clase. Si lo necesita, ¿qué le mando? Una galleta. A todos nos mandaban los sándwiches de nocilla en el instituto para media mañana, que no es lo más adecuado. Pero claro, nuestros padres, con la información que tienen, hacen lo que pueden. De ahí que tengan que salir una organización más a nivel comunitario y a nivel de distrito y sobre todo a nivel de los centros de salud, porque la mayoría de la gente acude a su médico de atención primaria y es al final la persona con la que tiene contacto que le puede instruir de estos son los alimentos con los que te puede venir mejor, esto se lo puedes mandar a tu hijo, es más un contacto con la información. Que bueno, en ese sentido imagino que tú los conocerás, pero si muchos de nuestros oyentes no, tenemos los centros de Madrid Salud, que en Villaverde tenemos el centro que está en la Rotonda del Espinillo, pero bueno, hay por todo el distrito y en otros igual. No sé si estás familiarizado con la figura de los centros comunitarios de Madrid Salud. No, la verdad. Pues mira, acá estoy, te lo cuento. Son unos centros que dependen del ayuntamiento, que básicamente están dentro del Plan General de Salud y que lo que proponen es intentar ayudar tanto, bueno, en aspectos más amplios de la salud, que no necesariamente tienen que ver con voy al centro de salud, hablo con mi médico de cabecera y que me ayude, sino cuestiones como enfermedades de transmisión sexual, la píldora del día después, planificación familiar, si quieres dejar de fumar, y sobre todo, y lo que me parece a mí más loco y más importante, temas y cuestiones de salud comunitaria más ligadas a el deporte, el ocio, qué hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, ¿no? Que me parece que son cuestiones muy interesantes. Creo que muchas veces cuando empezamos a hablar de salud y cuando empezamos a hablar de lo que estamos haciendo, quizá nos ponemos con un paraguas y esperamos a que llueva. También hay un poco de sol en todo el panorama, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que se están haciendo muy bien y que nosotros también como generación estamos haciendo muy bien. Antes me comentabas tú, bueno, hay que hablar del sueño, hay que hablar del deporte, hay que hablar de la nutrición. Bueno, lo del sueño se nos escapa, pero yo creo que a nivel de deporte, no sé si coincidirás conmigo, hacemos muchísimo deporte. Y además en las últimas décadas la juventud ha empezado a darle muchísimo más impacto, sobre todo porque se ha empezado a valorar positivamente la sociedad y al final es una asociación, si la gente que tenemos alrededor valora positivamente que nosotros hagamos deporte, nos va a gustar hacer deporte. Pero y a nivel de nutrición también estamos viendo una mejora. Seguimos comiendo muy mal, será lo que hablábamos, pero la gente se está empezando a concienciar de qué cosas sí, qué cosas no. Tanto para la comida como para el deporte, estamos muy influidos y muy expuestos a lo que podemos ver en redes sociales. Y sobre todo, ya no tanto incluso las redes sociales, sino a una especie de marco general, ¿no? Que nos viene un poco dados, porque yo que sé, cuando abrieron el primer McDonald's en España, pues quizá no era tan famoso, ¿no? Porque tenías quizá otras opciones culinarias que te hacían rival. Pero al final este tipo de opciones van cogiendo peso, ¿no? Y cuando te digo McDonald's, te digo cadenas de comida rápida, modelos internacionales que puedes encontrar en cualquier ciudad del mundo, pero que al final también inciden y se meten dentro de lo que viene siendo tu gastronomía. A mí me hace mucha gracia que siempre que viajas de un país a otro, en la calle principal, las tiendas pueden cambiar un poco, pero las opciones gastronómicas eh, suelen ser las mismas. Un poco más adaptadas, un poco menos, pero yo creo que eso también influye, ¿no? Sobre todo a cómo nosotros recibimos la información y lo que creemos que es sano y deja de ser sano. Quería preguntarte además, hemos hablado de la salud pública a nivel de jóvenes. Bueno, mm, ¿hay, digamos, formas de mejorar la salud pública a nivel general? Siempre va a haber medidas que podemos tomar, vamos a hablar a nivel de individuo, para mejorar esa salud pública, porque al final, a nivel general, siempre se pueden aprobar iniciativas, se pueden aprobar esos programas de enseñanza a la ciudadanía, facilitación de lugares donde realizar actividad física, o esos programas de enseñanza en general, pero al final, si un individuo pues empieza a cuidar esos hábitos que hablábamos de sueño, de nutrición y de actividad física, va incluyendo a la gente que tiene alrededor.
Y ya, aparte de esos 3 pilares de los que hablábamos, también en hábitos negativos de quitar fumar y alcohol, por ejemplo, ya por no meternos en otros temas, nuestra población actual ha empezado a fumar muchísimo más. Cuando dices generación actual, quizá te refieres a la cohorte 18-24, 18-50, diría. 18-50, ok. Así que la gente de 18-50 de ahora mismo, 2025, fuma más que la gente de 18-50 quizá del año 2000. Sobre todo porque a nivel de fumar ya estamos metiendo tanto tabaco, otras sustancias como pueden ser drogas que se puedan fumar, y también el tema de los vapes, que ha aumentado muchísimo la población. Hemos disminuido la cantidad de tabaco que fumamos, pero a nivel de esa cohorte poblacional se ha aumentado el vape, que al final tiene en salud un efecto nocivo que podemos equipararlo al tabaco, incluso peor. Bueno, ¿quién mejor que tú para todo el tema de cómo afecta y sobre todo que me da la sensación que no somos conscientes porque es una cosa muy pequeñita que puedes llevar en cualquier sitio y que prácticamente está bastante diseminado dentro de la sociedad y sobre todo que está, bueno, creo que el último proyecto de ley del Ministerio de Sanidad se han eliminado, si no estoy mal, o por lo menos sí que se ha restringido mucho su uso delante de hospitales, en colegios. Pero creo que sí a nivel de tabaco. No, sí, El pero la vape es normativa también, sí, también se ha regulado el vape. Luego, me parece una cosa muy interesante para comentarte, ya que estamos, dentro de la movilidad del distrito, hay mucha gente que está optando por el recurso de bicimar. Pero por la otra cara, también hay mucha gente que está optando por los monopatines como opción de movilidad, eh, que diría sostenible, en el sentido de que, bueno, son eléctricos, pero como una opción. ¿Qué piensas de esto? tanto monopatines como bicicletas es un punto más sostenible a nivel de contaminación para la ciudad, porque al final no contribuye a esa nube negra que hablamos en toda la Comunidad de Madrid. Pero si pudiese recomendar sería bicicleta. Al final si vas a moverte 15 minutos, es actividad física que le echas al cuerpo, se agradece y al final te mueves. Pasamos muchísimas horas del día sentados y esos 15 minutos que tengas a la ida del trabajo y a la vuelta pueden ser la diferencia en tu salud cardiovascular para bien al final. Y el tema de los monopatines, ya esto, perspectiva accidentes que vemos mucho en urgencia, la gente va mucho más lanzada con los monopatines por la carretera y menos concienciada que con la bicicleta. Entonces, ya tanto como prevención como posibles accidentes, mucha recomendación para la bicicleta. Bueno, pues muchas gracias, Isa. Me gustaría ya por último pedirte 2 cosas. La primera sería una pregunta que te gustaría hacerle a la siguiente persona que venga a nuestro podcast. ¿Cuántas horas cree que pasa de media sentado al día? Y la segunda pregunta sería más en orden de un consejo de salud muy rápido para que todos lleguemos a los 100 años. Caminar más. Si tienes 2 calles, tienes que llegar a un sitio, camina. Si vas a coger la línea de metro y ya son 10 paradas, si puedes ir andando una parada, camina. Al final, caminar es salud. Muchas gracias, Isabel. Nos vemos en el próximo episodio.